Hoy día vamos a reflexionar acerca de emigración, le llaman estatus. En emigración, por ejemplo, ahí está el estatus de indocumentado, el estatus de residente, el estatus del ciudadano. En la vida cristiana también hay dos estatus. Uno es el estatus del refugiado. Ya lo vamos a ver cuál es el estatus del refugiado. Y el otro estatus es el estatus del siervo líder. El otro estatus, el estatus del siervo líder. Y para eso vamos a mirar en Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Ya lo encontró? Santiago 1:22. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago pone aquí dos cosas bien precisas. Es necesario oír para aprender. Pero una vez que se ha aprendido, es necesario hacer. Por lo tanto, tenemos que ser oidores y hacedores. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Cuando llegamos a la iglesia, llegamos porque estamos en necesidades. Necesidades espirituales y a veces también necesidades emocionales. Venimos de una situación difícil, una situación de quebranto familiar. En otras palabras, cuando llegamos a la iglesia y cuando nos acercamos a Dios, necesitamos un refugio. Buscar un refugio espiritual donde estén las respuestas que nos faltan. Un refugio emocional donde experimentemos la aceptación que nos falta. Y ocurre que la iglesia, cuando la iglesia practica el amor cristiano, eso es algo que encontramos al llegar a la iglesia. Alguien que nos recibe, alguien que nos saluda, alguien que nos pregunta cómo nos llamamos, y nos vamos integrando poco a poco a la iglesia. Y en la medida en que va pasando el tiempo en la iglesia, nuestra vida ya no es igual al momento en que llegamos. Hemos aprendido, lo que estaba diciendo recién en su testimonio Edison, hemos aprendido, hemos comprendido y hemos pasado de ese estado de de ese estado inicial donde necesitábamos un refugio, una aceptación que nos permitiera sentirnos bien. Ahora estamos ya en una situación de visualizar más qué vamos a hacer, qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero la experiencia que nos cuentan de aquellos lugares donde siempre se ha ofrecido refugio a un inmigrante, por ejemplo, los problemas que habían en Siria, se fueron a Turquía y así. Es muy difícil luego emocionalmente salir del estatus de refugiado ya aquel que puede disfrutar lo que le corresponde. Y a veces algunos de nosotros queremos ser siempre un refugiado. ¿Cuál es la característica del refugiado? Toda la preocupación es acerca de él. Pero cuando ya salimos del estatus de refugiado, ocurre que nosotros tenemos que empezar a preocuparnos de otros. Y a veces esa transición se nos queda mucho tiempo. Ya estamos más firmes, conocemos más de Dios, ya hay un camino
visualizado que tenemos que recorrer. Incluso desarrollamos pequeñas tareas dentro de la iglesia, pero siempre en el contexto dentro de la iglesia. Cuando Santiago dice que tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores, lo que Santiago está diciendo, ya hemos quemado la primera etapa. Oír, aprender, conocer. Ahora, la etapa que viene es comenzar a hacer. Y ese hacer le vamos a llamar el estatus de siervo. En la Biblia, la palabra que se usa para líder es esa, siervo. En el sentido que es un líder, pero que está bajo autoridad. Siempre tendremos que servir en el buen sentido a alguien, siempre. Y una de las buenas razones para progresar en la vida es entender eso. Que siempre alguien estará sobre nosotros y tendremos que respetar autoridad. Y eso es lo que encamina al progreso. Porque nadie puede ser un buen jefe si primero no es un buen empleado. A menos que sea el hijo del dueño de la empresa. Ahí sí va a saltar rápidamente arriba, pero la historia muestra que no siempre eso es un éxito. En Hechos 1:8 vemos este proceso en la vida de los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor tuvieron un estatus de refugiados. ¿Cómo no se iban a sentir refugiados al lado del Señor? Él tenía todas las respuestas, tenía todas las soluciones, y ellos podían ver prácticamente el hecho de la autoridad de Dios reflejada en Cristo en todo lo que hacía y enseñaba. Pero llega un momento, después de 3 años bien difíciles y complicados, donde incluso ellos tuvieron fallas en su aprendizaje y en su práctica, en que Jesús dice, bueno, ahora ya tienen que pasar al estatus de siervo, al estatus de líder, siervo líder. Y miren el proceso. En Hechos 1:8, Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús ya está por dejarlos. Solo estuvo 40 días con ellos después de resucitar. Quizás la ilusión de ellos era que Él continuara con ellos. Pero Jesús los va a dejar y les da una instrucción. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con Jesús no habían salido a todos esos lugares. No habían salido. Habían estado siempre con Él. Bajo la protección de Él, realmente. Y ahora Él les dice, se van a Jerusalén. Allí van a recibir la última instrucción que necesitan. Y una vez que reciban esa instrucción allí, van a ser testigos. Y la palabra testigo es una palabra bien fuerte. La palabra testigo significa mártir. Él ya les había dicho que su tarea iba a ser como la que él hizo. Fue un poquito de sacudida para esos discípulos. Habían gozado de la seguridad con Jesús por 3 años. La mayor parte de su trabajo, del ministerio de Jesús, fue en Galilea.
Y Galilea, de alguna manera, había sido bastante receptiva y bastante simpatizante de Jesús y su grupo. Los problemas más serios, ¿cuándo los tuvo Jesús? Esa última semana cuando fue a Jerusalén. Y escuchar ahora a los discípulos que esa última etapa de su preparación para comenzar a hacer una cosa grande iba a ser en Jerusalén, esa no es una buena noticia. De ninguna manera. Porque allí justamente es donde habían ocurrido los mayores problemas con Jesús y también para ellos. Era la primera noticia para salir del refugio. ¿Y qué pasó en Jerusalén? En Jerusalén recibieron la llenura del Espíritu Santo y comienzan a predicar en Jerusalén en presencia de los mismos enemigos. Uno podría preguntarse, ¿aprendieron algo nuevo allí? Sí. Aprendieron a no tener miedo. Sin querer queriendo, Jesús les estaba enseñando un principio que es muy importante. No se puede triunfar en la vida si se arrastra un fracaso. Ese fracaso, como un fantasma, estará siempre ahí. Es necesario triunfar allí donde hemos fracasado. Y esa fue la experiencia que vivieron los discípulos. Y allí comienza esa etapa de ellos de ser siervos, de ser líderes. Las dos cosas. Esa era la preparación para salir del refugio. Vamos a Mateo 28, 18 al 20. El desafío para ellos ahora, Mateo 28, 18 al 20. El desafío para ellos ahora no era volver a Galilea donde tenían cierta simpatía, donde habían sido aceptados mucho. Era el área donde ellos trabajaban, pescaban. Jesús les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Nunca habían oído eso en los 3 años. Primera vez que escuchan un desafío tan grande. Eso incluía lugares donde ellos jamás habían ido. Ellos solo habían estado por la Galilea, un poco Tiberíades, pero siempre en torno al mar del Galilea, siempre en torno al mar de Galilea. Y esa primera etapa en Jerusalén, cuando les da la orden en Hechos 1:8, fue la preparación para esta tarea que implicaba salir del refugio. ¿Por qué la iglesia a veces es un refugio? Porque aquí de alguna manera estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, aquí escuchamos testimonios. Nadie se va a parar aquí a decir, mentira, eso no es cierto. No, nadie lo va a hacer. Que votó un cálculo de 6 milímetros y no le dolió nada, que fue el caso de Tejada. Eso no es cierto. Todos los que han tenido cálculos de ese tamaño saben que eso no sale sin dolor. Es en ese sentido que la iglesia es un refugio. Pero ahora pasaban a vivir su vida cristiana en la oposición, con gente que iba a cuestionar, con gente que iba a preguntar, que iba a demandar razones de su fe. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
En otras palabras, ellos dijeron, pero vamos a tener que hacer lo mismo que hace Él. Es difícil. Es como cuando el padre le dice al hijo que ya creció, ya terminó la universidad. Bueno, mi hijo, ahora usted se sostiene a usted mismo, pues. ¿No era más rico cuando el papá pagaba todo? ¿Ah? ¿Cierto? Se ríe doña Piedad. ¿Cierto? Claro que sí, pues. Ya hay temor en salir de ese refugio que uno tiene. Hay temor. Pero no podemos estar toda la vida en el hogar. Como tampoco la iglesia puede ser el único lugar de expresión de nuestra fe. Y es interesante que lo que sucede en Jerusalén, cuando se nos habla de la llenura del Espíritu Santo, fue lo último que Jesús había preparado para el equipamiento final de ellos. Miremos el equipamiento. Marcos 16, 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. El orden entonces es este. Hechos 1:8, la orden a la última etapa para prepararse y ya no con Jesús. Segundo, toman conciencia que ahora el mundo es el desafío que tienen. Y en Marcos está el equipamiento que reciben. Es un equipamiento no de cosas que no hacían con Jesús. Estas las hacían con Jesús. Pero ahora la van a hacer ellos solos y van a enseñar a otros a hacerlo. Dice Marcos 16, 15. Y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué significa la palabra señal? Es algo visible. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que la camisa que está usando Oscar Arias es de una buena marca? ¿Cómo lo sé, Oscar? Tremendo caballo que hay allí con un golfista, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde es esa marca? Ah, saben, ¿no? Polo. Exactamente. Entonces, señales son cosas visibles. Y son cosas que llaman a la admiración. Evidentemente. Es mucho más bonito una camisa polo que una camisa china de 3.500. Y estas señales seguirán, serán cosas de admirar, serán cosas de reconocer, es lo que está diciendo aquí. Y mírenlas bien. En mi nombre echarán fuera demonios. Y note, no dice a los sacerdotes, no dice a los ministros, ¿a quiénes? No, vea la Biblia, ¿a quiénes? A los que creen. Ahora, díganle al que está al lado suyo, es para ti y para mí, somos creyentes. Y echarán fuera demonios. ¿En qué sentido echarán fuera demonios? En ayudar a liberar espiritual y emocionalmente a seres humanos que están oprimidos, ya sea espiritualmente o ya sea emocionalmente. Porque la palabra de Dios libera en ambas áreas. Y luego dice, hablarán nuevas lenguas, un nuevo lenguaje,
una nueva comunicación, no solamente espiritual, también un nuevo lenguaje relacional, es decir, el lenguaje sobre todo de la compasión. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ubiquémonos en el primer siglo. Una cosa era comer en la casa en el primer siglo, otra cosa era salir en una misión y comer cosas que a lo mejor ni siquiera estaban bien preparadas, bien cuidadas, sobre todo el agua. Iban a tener protección y Pablo dio testimonio en un naufragio. Cuando luego del naufragio van a una isla para salvarse. Y en esa isla, Pablo es picado por una serpiente venenosa. Y todos quedan admirados que Pablo no murió. Y dijeron, hay un Dios que está con este hombre. Hay un Dios que está con este hombre. A lo mejor usted y yo muchas veces no nos hemos dado ni cuenta qué protección nos ha dado Dios en este sentido. Especialmente a los médicos que están tan expuestos. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren entonces el proceso. Un mandato, salir del refugio y el mundo. Segundo, un equipamiento, un acto de poder del Espíritu Santo, una unción del Espíritu Santo sobre el creyente que está dispuesto a salir y hacer las cosas. Y tercero, las señales que se van a producir. Ese es el estatus de siervo. Ese es el estatus de líder. Pero nosotros a veces, ¿qué preferimos? El estatus del refugiado. Ahora, con el estatus del refugiado no estamos ofendiendo a Dios de ninguna manera. Pero estamos haciendo improductivo la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque esa obra la ha hecho para prepararnos para que hagamos la tarea que Él quiere que sigamos haciendo. Por eso la Biblia dice que el buen árbol, ¿cómo se conoce? Por sus frutos. Por sus frutos. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo, hemos sido bendecidos, pero para bendecir. No para quedarnos con la bendición de conocer al Señor, de aprender de Él, de ver en la Biblia la herencia que tenemos. Eso es muy bueno. Pero esa bendición que hemos recibido es para que también podamos bendecir a otros. Ahora, eso implica un paso de incomodidad. ¿Por qué es un paso de incomodidad? Los seres humanos tenemos varias maneras de actuar en la vida. Cuando llegamos a la zona de confort o a la zona de comodidad, cuando de pronto hemos alcanzado objetivos que nos hemos propuesto, ¿qué hacemos? Cuando ya los propósitos que teníamos se llenaron, cuando ya los problemas que teníamos medianamente ya se superaron, ¿qué sucede en nuestra vida? Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No seguimos avanzando, ya estamos en la zona de confort, ya estamos en la zona de necesidad, en la zona de refugio. Y así actuaron los apóstoles más íntimos del Señor en el monte de la Transfiguración. Cuando Jesús está allí hablando con Moisés y con Elías, los dos representantes del Antiguo Testamento. Era tal el ambiente, era tal la seguridad, era tal el pedazo de cielo que había allí en ese monte, que ¿qué dijeron? Esos apóstoles íntimos del Señor.
hombre, hay que quedarse aquí. Vamos a hacer una enramada para Moisés, una enramada para Elías, otra para ti y otra para nosotros. Esa es la zona de comodidad, de confort. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? No, señores, de ninguna manera. Tenemos que bajar. Porque allá abajo las papas se están quemando. Mientras estamos aquí también, abajo, nuestros colegas apóstoles que quedaron están discutiendo quién va a ser el jefe. Y eso dio la oportunidad al lavado de los pies. Nosotros también nos quedamos en la zona de comodidad, en la zona de confort. Especialmente cuando las súplicas que tenemos a Dios ya fueron contestadas, las más delicadas. Sin embargo, el propósito de Dios es bendecirnos para que nosotros también seamos bendición. El propósito de Dios es sanarnos para que nosotros también podamos sanar. Algunos no se dejarán sanar, pero otros sí. Es salir del confort a la incomodidad. Miren, por ejemplo, piensen en esos creyentes que a pesar de la situación en que vivían bajo la amenaza del grupo islamista radical, no vacilaron. No vacilaron en seguir predicando. Muchos no huyeron ni a Siria ni a Turquía. Se quedaron allí, predicando. Y muchos murieron dentro de la propia iglesia que fue volada. No estaban en la zona de confort. Estaban en el estatus de siervo. Y aun cuando muchos murieron degollados, murieron creyendo. Nosotros aquí no tenemos todavía una situación como esa. Pero la zona de confort es muy atractiva. La zona de comodidad. Ahora, a la luz de estos pasajes que hemos leído, hay una cosa que queda muy clara. No importa qué grado de estudio tengas tú. No importa qué experiencia tú tengas en la vida. No es cuestión de profesiones. Si la tienes, mejor, pero si no, no cuenta. Dios nos ha dado a nosotros, a todos, la habilidad para ser un siervo líder. Porque Dios no hace acepción de personas. Cuando miramos los apóstoles, a la luz del primer siglo, de los judíos del primer siglo, les llamaron de una manera bien directa, en Hechos. Cuando comenzaron a predicar, son hombres sin letras y del vulgo. Esa fue la categorización. Hombres sin letras y del vulgo. No es que no sabían leer ni escribir, pero posiblemente era lo único que sabían. Pero las señales que les acompañaron a ellos hizo que quienes les escucharon tuvieran que caer rendidos a las palabras de ellos. Y en el primer mensaje que dieron en pleno Jerusalén, 3,000 personas se convirtieron. Y comenzó la iglesia. Fíjense que Jesús nunca tuvo 3,000 convertidos. Cuando mira usted las páginas del Evangelio, tenía seguidores. Y Jesús dijo, ¿por qué ustedes me siguen? Porque hago milagros, porque multiplico el pan y los peces y porque sano.
Y Jesús le dijo a sus discípulos, mayores cosas que las que yo he hecho ustedes harán. Y así fue, 3.000 convertidos en una predicación de estos hombres del vulgo y sin letras. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Salieron del estatus de refugiado al estatus de siervo líder. Fueron asignados, fueron equipados y se les dijo, serán respaldados con señales, con prodigios y con milagros. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Has visto milagros en tu vida? ¿Has visto milagros en la vida de otros? Entonces, ¿qué te detiene? La Biblia dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y si hay algo que la iglesia cristiana en general está necesitando hoy, es justamente siervos líderes. Siervos líderes. Dios nos dio la habilidad para hacerlo. Ahora, ¿qué ha hecho Dios para aquellos que escogen el estatus de siervo, líder, de obreros de la palabra de Dios? ¿Qué ha hecho Dios para ellos? Vamos a Deuteronomio 8:18. Vamos a Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18. ¿Ya lo encontró? El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 8:18. Dice así, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Acuérdate de Jehová tu Dios. Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Le está hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue engrandecido mucho. Tuvo uno de los reyes más fuertes de la antigüedad, el rey David. Llegó a ser un pueblo temido, un pueblo que podía darse el lujo de presentar 2,000-3,000 bueyes como sacrificio, 5,000 ovejas. Era un pueblo que fue bendecido. O sea que lo que Dios quiere con aquellos que están dispuestos a ser el siervo líder, Dios está dispuesto a bendecir. Dios está dispuesto a dar prosperidad. No necesitamos hacer un pacto para ello. Es una promesa que Dios ha dado. Y la prosperidad, la riqueza, desde el punto de vista de la Biblia, no se refiere solamente a dinero. El dinero es una parte. Pero también la prosperidad y la riqueza, como dice Proverbios, es una riqueza que se puede disfrutar con felicidad. Dice la Biblia, a quien Dios da riqueza, también le da la felicidad para disfrutarla. Hay mucha gente que tiene riqueza y no la puede disfrutar.
¿Cuánto daría el señor Alvira Lule por poder caminar y correr un par de cuadras? O el señor Julio Mario Santo Domingo, con todas las presiones de sus empresas, yo creo que habían cosas que no podía comer. A quien Dios da riquezas, también le da el poder de disfrutarlas. Ahora, en el plan de Dios, para aquellos que están dispuestos a tomar el estatus de siervo, líder, allí está Dios listo para respaldar. Allí Dios está listo para respaldar. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho con nosotros. Dios ha actuado y Dios ha bendecido. Por ejemplo, no pensabas que podías terminar tu carrera y la terminaste. No pensaste que podías tener una casa mejor y la tuviste. No pensaste que podías tener un trabajo mejor y se te dio. Y así, muchas cosas. Dios lo ha hecho. Pero ¿cuál es nuestro problema cuando volvemos al estatus del refugiado? Deuteronomio 8:17. Ahí mismo donde estábamos. Dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahí está grave el problema. Dios no deja de cumplir todas sus promesas. Y Dios cumple la promesa de prosperidad sin que tengamos que hacer un pacto con Él, porque Dios en su amor y misericordia lo prometió. Y lo da. Pero ¿qué pasa cuando lo recibimos? Nos tomamos nosotros el crédito y nos olvidamos de quién nos dio lo que somos y lo que tenemos. Ya está. Inconscientemente cambiamos de nivel. Empezamos a portarnos como de nivel 5 o de nivel 6. Ya miramos a los otros como chusma. Y no nos damos cuenta que lo que somos y tenemos, Dios lo dio con un propósito. ¿Cuál propósito? Para bendecir a otros también. De gracia recibiste, dice la Biblia, de gracia da. Y allí es donde la bendición es sostenida. Dios no quiere que quienes le sirven estén en la pobreza. Eso no está en la Biblia. No aparece. Los que estaban con el Señor, los apóstoles, no eran pobres. Cuando se habla de la pobreza de los apóstoles, la palabra que se usa es penés. No crean que como Maduro me estoy equivocando. No. Es la palabra griega que significa alguien que tiene lo suficiente para vivir. No es rico, ni mediano rico, pero tiene lo suficiente para vivir, tiene con qué trabajar, con qué salir adelante. Eso eran los apóstoles. En cambio, cuando la Biblia habla del rico y de Lázaro, el mendigo que era pobre, la palabra que ocupa allí es la palabra tokos. Tokos significa indigencia total, dependencia absoluta de otras personas. Y la palabra de Dios es muy claro que los servidores del Señor, pastores o no pastores, laicos, que estén dispuestos al estatus de siervo,
nunca estarán en la condición de tocos, de indigentes, de dependientes. Siempre tendrán lo que necesitan. Y es la promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿dónde está el problema? Que cuando Dios nos bendice, nos tomamos nosotros el crédito y nos olvidamos de quién nos dio. Hay una frase que tenía un amigo mío que ya hace tiempo que no lo veo, ya no está aquí. Y él decía esto cuando saludaba a alguien. Él decía, oye, cristiano él también, ¿no? Y muy servidor. Él decía, acuérdate que yo te conocí cuando eras pobre, pues. Así saludaba. Acuérdate que te conocí cuando eras pobre. Y cuánta razón tenía en ese saludo cuando a veces encontraba otro hermano cristiano que se había olvidado de eso. Eso nos detiene. Eso nos frena. El otro problema que tenemos, que a veces la bendición de Dios es tan grande que terminamos ocupados en la bendición y nos olvidamos de quién nos dio la bendición. Me acuerdo, Dios le dio una casa. Oye, ¿por qué no has venido? ¿Qué ha pasado? Es que no tenemos quien se quede en la casa. Y alguien tiene que cuidarla. ¿Le suena parecido esas palabras? Entonces ya nadie puede salir. Y ni las vacaciones pueden hacer. Alguien tiene que cuidar la casa. Señor, si yo tuviera un carro, ¿qué no haría por ti? Visitaría a la gente, haría esto, haría lo otro. Llegó el carro. Pero ¿ha visto cómo están las calles? Y hay calles donde no se puede ir con el carro. Tengo un amigo que está sentado aquí, que el deleite más grande de él es revisarme el carro a ver dónde hay una rayita. Y sí, se ha rayado en algunas partes donde he ido. Otro amigo me estaba revisando la llanta que estaba demasiado tocada. Y él vende llanta. Así que ya le dije, bueno, cuando esté malita te voy a buscar. Entonces a veces que nos quedamos amarrados, ocupados en la bendición que Dios nos dio y hay que cuidarla. Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos. Y hermanos, las bendiciones de Dios son para servir a otros. No tenemos que olvidarnos, si de gracia recibimos, de gracia hay que dar. Y no necesitamos andar diciendo a quién damos, porque la bendición y la respuesta de Dios se nota. Si hay algo que usted no puede ocultar, es la pobreza. Así como no puede ocultar la bendición. Y Dios quiere que la bendición sea una señal. Así como en Apocalipsis, cuando usted ve el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que era la más pequeña de todas. La promesa que se le hace, ¿cuál es? Voy a hacer de ti una bendición tan grande que tus enemigos vendrán y reconocerán que yo te he amado. ¿Cómo van a reconocer que Dios lo ama a usted? ¿Por un letrero que diga aquí, yo soy amado de Dios? No, por la bendición que van a ver en su vida. Ahí está en la Biblia. Por eso el rey David pudo decir, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padres,
Tanto que nos preocupa a nosotros qué va a pasar con nuestra descendencia. Y es obvio como cristianos que nos preocupemos. ¿Qué va a pasar con esta generación? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo va a salir adelante? Tenemos la llave nosotros, como padres. Ahí está la promesa. Joven fui, he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que me diga pan. O sea, los padres también podemos ser bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Y ese es el compromiso que Dios ha tomado con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proverbios 10:22 dice que la riqueza que viene de Dios permite felicidad y disfrutarla. Ese dice Proverbios 10:22. ¿Y qué significa disfrutarla? ¿Cómo se disfruta? Usándola conforme al propósito de Dios. ¿Qué significa eso? Jamás Dios va a llenar una mano que esté así. Míreme bien mi mano. Jamás Dios va a poder bendecir una mano que esté así, tiene que estar así. Vacía, abierta. Ese disfrute es el que está hablando ahí Proverbios. No es el disfrute personal. Segundo punto sobre esto. Vamos a 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. ¿Ya lo encontraron? Ok, dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, ¿qué está diciendo la Biblia? El Señor Jesucristo, en la vida que Él vivió, en lo que Él hizo, nos deja la señal manifiesta, segura, que la entrega de Él significó el beneficio nuestro. No solamente espiritual, también material, también material. Todo lo que el Señor tenía para Él, lo puso para nosotros. Absolutamente todo, para aquellos que le siguen y creen en Él. Por eso se reitera la promesa de Filipenses 4:19. Mi Dios, pues. Ahora, cuando dice mi Dios, está diciendo no el gobierno, no un golpe de suerte. No espere que los padres se mueran para disfrutar lo que ellos cosecharon. No. Está diciendo Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Aún puede darse el caso de padres irresponsables. Y David menciona eso y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios no me dejará. El Señor ya ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos tener todo lo que Él nos prometió. Para ir concluyendo ahora, ¿cuál es el freno para avanzar en esto? Si todo esto es una bendición tan clara, que hay que recibirla porque es lo mejor que podemos hacer. Pero ¿cuál es el freno para esto? Vamos a Colosenses 1, 13, 14.
Colosenses 1, 13, 14. Está haciendo un calor increíble y eso que está el aire. ¿O no hace calor o soy solo yo? Sí se hace calor. Dice así, Colosenses 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Dónde está el freno? Primero, hemos tomado conciencia que fuimos rescatados de un reino rebelde, porque el mundo vive en oposición a Dios. Por eso dice la Biblia, no améis el mundo y las cosas que hay en el mundo. Fuimos rescatados de un mundo rebelde para ponernos en un reino donde hay un rey justo y perfecto. Y eso implica nuevas instrucciones, nuevas leyes y nuevas obligaciones. Hay un nuevo jefe, hay nuevas reglas. Ahora, hemos sido hechos nosotros también una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el freno? En que nuestra mente no ha cambiado. Entonces, queremos ver la vida cristiana, pero manteniendo cosas del estilo antiguo. Algunos todavía no dejamos la malicia indígena. Sí, señor, hay creyentes que todavía se mueven con la malicia indígena. Y así también es como Dios los frena y les va mal. Hemos cambiado nuestra mente. Nos hemos dado cuenta que todo lo que Dios está ofreciendo tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Obediencia. Oidores y hacedores. Hacedores por obediencia. Hay un cambio de reglas, hay un cambio de normas. De pronto, para el mundo actual, pueden parecer hasta muy estúpidas. Pero sin ese cambio de mente, vamos a hacer una mezcla. Un pie en el reino de Dios, otro pie en el otro. Las bendiciones serán a medias. Y todas las cosas serán a medias. Por eso, ese versículo que conocemos tanto, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué está diciendo? Algo sencillo, pero comprometido. Debemos ver las cosas como Dios las ve, no como nos gustan. Dice la Biblia, el siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué implica eso? ¿Usted qué hace si es un empleado en su empresa y quiere poner sus propias reglas para trabajar en la empresa? Usted como el dueño, ¿qué hace? ¿Lo premia? ¿O lo llama al orden? A veces Dios hace eso con nosotros. Pero ese es el freno. Ese es el freno. Por eso Jesús dijo en Juan 15:14, ustedes son mis amigos y pueden tener todas las cosas mías y todas las bendiciones que yo tengo para ustedes, pero si hacen lo que yo les mando. Pregúntele al que está al lado. ¿Obedece realmente a Dios? ¿O te obedece a ti mismo?
Aquí es donde tenemos que hacer el cambio. Aquí es donde tenemos que hacer el cambio. Podemos vivir los dos estatus. El estatus del refugiado o el estatus del siervo que es líder también. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Cuál tiene mayor bendición? Levanten la mano los que están de acuerdo que es el siervo líder. Implica entonces que vamos a cambiar. ¿No escucho amén? Claro, tenemos que cambiar. Y tenemos una razón poderosa también para cambiar. No solo el tener que servir a otros. Es bueno que sepamos esto. Si han puesto atención ustedes a las perspectivas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional acerca de América Latina y particularmente en nuestro país. Nuestro país, Colombia, es el país cuya moneda ha sido más afectada por la subida del dólar. ¿Qué implica eso? Implica que vamos a tener problemas. Y qué bueno es que estemos con el jefe. Necesitamos que él nos respalde. Y él dice, bueno, tú haces eso, yo hago esto otro. Trabajemos en equipo. Hagamos lo que Dios dice. Y vamos a tener el respaldo y las promesas de Él. Ahora, no digamos que no nos va a pasar nada. La Biblia dice, mire, aquel que piense que está firme, mire que de pronto no cae. Es el problema de muchos cristianos en Europa. En este momento también. España, Portugal, Italia. Según analistas de la eurozona, va en camino parecido al de Grecia. Pero nosotros tenemos un buen respaldo. Y ese respaldo es Dios nuestro Señor, y servirle a Él siempre tendrá los beneficios que Él nos ha prometido.